Ya, buenas noches, hermanos, hermanas. Eh, Como ustedes saben, hoy día es el último estudio y vamos a entrar en un receso de 3 miércoles. Nos vamos a volver a encontrar en el estudio, Dios mediante, el día 28 de febrero, si el Señor no dispone otra cosa, ¿ya? Y si todavía estamos aquí, tantas cosas pueden pasar. Pero nuestra labor es estar siempre preparados, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a terminar el segundo punto de este estudio, que es la Biblia, la palabra de Dios, y tratamos ya ampliamente las semanas anteriores la suficiencia de la Escritura y entendiendo todo lo que eso implica. Y a partir de la semana pasada ya comenzamos a hablar acerca de la autoridad de la Biblia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la autoridad de la Biblia, cobra aún más relevancia el Salmo 138:2, que nos recuerda que Dios ha puesto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Entonces, su nombre y su palabra en una igualdad, y debajo de eso el resto de las cosas, ¿ya? Y entonces cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, estamos hablando del Dios de la palabra también, porque no adoramos un libro, adoramos la palabra de Dios que está plasmada en un libro, de manera que nosotros podamos conocer parte de esa voluntad. Y por cierto, todo lo que implica lo que la Biblia nos dice está marcado con la autoridad de quien lo dice, ¿ya? De quién lo dice. Entonces, vamos a... Todo ahí está el tema de la suficiencia. Parece que la pila está fallando, ¿eh? Ya. Y comenzamos a hablar la semana pasada ya el tema de la autoridad, haciendo una introducción, primero, relacionado con el hecho de lo que significa el cuestionamiento o una generación en la cual vivimos nosotros, que se caracteriza por un cuestionamiento a todo lo que tenga que ver con la autoridad, ¿ya? Y obviamente eso es independiente de que ese cuestionamiento probablemente viene de una justificada razón, ¿no es cierto? Y eso nos habla de que efectivamente quienes ejercen los cargos de autoridad en lo que sea, han perdido lo más importante sobre lo cual se sustenta la autoridad, que es la integridad. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Y aún el mundo inconverso sigue teniendo en alta estima una integridad que sea como base de esa autoridad. Y ya nos damos cuenta que cuando eso desaparece o se ve de alguna manera carcomido, afecta inmediatamente la autoridad de quien está ejerciendo ese cargo en cuestión. Pero también hay un tema con la autoridad moral, que diríamos nosotros es un asunto de estándar moral sobre el cual la sociedad ha coexistido o ha existido desde siempre. Cuando esos estándares morales comienzan a perder autoridad en la vida de las personas, entonces comienza a ocurrir lo que dice el libro de los jueces. El libro de los jueces dice, ¿no es cierto?, esos dos pasajes que leímos, que en los tiempos que no habían rey en Israel, cada uno hacía lo que le daba la gana o lo que bien le parecía. Pero eso no significa que no existía una estructura política, porque la existía. O sea, Dios nunca ha dejado acéfalo a Israel. Después de Josué levantó estos jueces que eran una especie de caudillo, eran líderes que obviamente conducirían o sería un periodo transitorio hasta llegar a la era monárquica, pero nunca Israel quedó acéfalo propiamente tal. Así que no está hablando tanto de una ausencia de estructura gubernamental o de liderazgo, sino que de que ese liderazgo era tan malo, por decirlo también, que las personas, sus estándares morales, ¿no es cierto? Porque si el juez que fue puesto por Dios para liberarnos de los filisteos, que es lo que estamos estudiando el día domingo, ¿no es cierto?, con Sansón, se involucra con mujeres filisteas, con mujeres, ¿no es cierto?, de mal vivir, y tiene el tipo de vida que tiene, bueno, que queda para el resto,
¿Ya? Entonces, de alguna manera ese es como el sistema de pensamiento. Entonces, esta concepción de autoridad tiene que ver también con los conceptos de moralidad mínima con los cuales debe funcionar una sociedad, una cultura. El respeto a la vida y todos estos aspectos. Entonces, cuando una sociedad como la nuestra ya comienza a llamarle a lo malo bueno, como que el aborto es algo legal, algo, no se atreven a decir lo bueno, pero necesario, pero llegará el momento en que lo llamen como bueno, ¿no es cierto? En que la ideología de género se toma la agenda como que si fuera que la gran masa de la población piensa así, pero no es así. Entonces, todos estos aspectos hacen que la sociedad en la que vivimos nosotros tenga una distorsión con lo que es el concepto de la autoridad. Ahora nos salimos del espectro del mundo propiamente tal y nos enfocamos en nosotros como cristianos, que estamos insertos en un mundo, pero que no somos del mundo. No vivimos aislados del mundo, tenemos que vivir en el mundo con un estándar de autoridad distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como estamos inmersos en una sociedad donde los hijos no respetan a los padres, donde los trabajadores no respetan a los jefes, donde así, definitivamente, ¿no es cierto?, existe eso, con razón o sin razón, pero ocurre. Llegamos a la iglesia y de alguna manera no nos desperezamos de eso. Entonces la Biblia nos dice algo y inmediatamente nosotros tenemos una reacción más bien confrontacional a lo que dice la Escritura que una acción o una actitud de sumisión a la Escritura. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que son importantes y por eso es que hicimos este análisis o esta introducción que pudiera tener un tinte más bien sociológico, pero que afecta, ¿no es cierto?, nuestro quehacer como cristianos, porque no logramos nosotros romper ese vínculo con el mundo en la forma que tiene el mundo de actuar. Entonces, cuando llegamos a la iglesia nos encontramos con que la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros por medio de su palabra es una autoridad suprema y además de carácter absoluto. Pero Él puede ejercer esa autoridad porque no solamente tiene la potestad de hacerlo, sino que tiene la integridad para hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso es que decíamos que autoridad y verdad en el caso de Dios son dos cosas inseparables. En el mundo podemos encontrar personas que ejerzan autoridad sin verdad, o al revés, personas que digan la verdad pero no tienen autoridad. Entonces, en Dios no ocurre eso, convergen ambas instancias como atributos indisolubles de parte de nuestro Dios. ¿Ya? Bueno, todo lo que hemos visto. Y cuando definimos la autoridad como una facultad, derecho, atributo de gobernar, mandar, subordinar personas bajo normativas determinadas o no. Recuerden que la diferencia en esto tiene que ver principalmente con un ámbito de tipo gubernamental. Por ejemplo, en una monarquía absoluta puede que no hayan normativas determinadas y sea que el rey se levantó en la mañana como Calígula y dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de incendiar Roma y lo hace. ¿Ya? Entonces, otro tipo de normativa es un poco ya con los gobiernos más estructurados, ¿no es cierto? Y que por supuesto, igual pueden actuar fuera de esa normativa, pero más o menos existe un parámetro que en los países le llamamos de alguna manera la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con nosotros los cristianos ahora hablando de la autoridad de la palabra de Dios, que es el tema que nos convoca? Les recuerdo, lo anterior tiene que ver con algo de lo cual no podemos abstraernos, que es una realidad en el ambiente donde nos movemos, pero algo de lo que nosotros tenemos que definitivamente desmarcarnos en esa forma de vivir. Declaramos que la Biblia es la palabra de Dios y es la única verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17, ¿no es cierto? Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, Dios Hijo, ora a Dios Padre intercediendo por todos nosotros y dice santifícalos, es decir, perfecciónalos, trabájalos, madúralos, úsalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Esa es una verdad absoluta. Ahora, si esa es una verdad absoluta, tiene toda autoridad sobre la vida de nosotros como cristianos. Autoridad y verdad son inseparables. Y como tal, el pueblo de Dios somos llamados a obedecerla. A obedecerla. Una de las cosas que ocurre
en nosotros como cristianos, y ahora ya hablando específicamente de nosotros como cristianos, es esta tendencia a seleccionar aquello que queremos obedecer, seleccionar aquello que queremos tomar de la Escritura. ¿No es cierto? Por eso que en nuestra iglesia usamos el Salmo 119, 160, ¿no es cierto? Que es la suma de tu palabra, es la verdad. Pablo dice, yo no he rehuido enseñarles todo lo que Dios dice, todo lo que Dios dice. Y eso, hermanos, es fundamental porque nosotros cuando enfrentamos la Biblia no enfrentamos un menú, lo que enfrentamos o lo que tomamos o con lo que tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto?, es la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. No le podemos pedir ese estándar al mundo. El mundo que está muerto espiritualmente no podrá nunca jamás reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Podrá encontrar que la Biblia tiene algunas cosas interesantes, podrá decir que tiene algunas coincidencias, podrá decir incluso que es útil para muchas cosas, que de hecho lo es, pero nunca jamás podrá decir convencido que es la palabra de Dios, porque esa convicción viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, de manera sobrenatural por una obra del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad es el que nos dará el poder ahora para el paso siguiente, que es obedecerla. Obedecerla. Y ese paso siguiente no es un paso gratuito. La salvación es gratuita, pero la santificación va a requerir nuestro esfuerzo. Dios nos da la salvación, ¿no es cierto? Nos da el poder para conocer su palabra, nos da el poder para obedecer su palabra, pero yo tengo que hacerlo. ¿Ya? No va a ocurrir un acto de la magia, ni un acto de lo que nosotros pudiéramos considerar sobrenaturalmente, que de un día para otro las cosas en nuestra cabeza van a ser distintas o nuestros hábitos van a cambiar. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Ya? Tenemos que obedecerla. Ahora, algunos ejemplos de lo que es la autoridad a lo largo de la Escritura, partiendo por lo que nos muestra el Antiguo Testamento, hablando de la autoridad sobre aquellos que les tocó vivir la época del Antiguo Testamento, cómo la palabra de Dios era la autoridad y cómo la palabra de Dios y Dios mismo hablando mandaba. Fíjense cuántas veces en la Escritura aparece la palabra mandar o la conjugación, yo te mando, ¿no es cierto?, en relación a lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestra mentalidad, que es, consideramos eso como una sugerencia, ¿ya? Deuteronomio 6 al 7, un pasaje que es conocido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La primera palabra o la primera expresión que dice, yo te mando, yo te mando. La palabra de Dios no es sugerente, es mandante. Por lo tanto, lo único que le queda en este caso a Moisés, que escribe el Deuteronomio, es obedecer. Incluso si lo que manda Dios no lo entiende completamente. Recuerden la escena de Abraham, que la hemos analizado. Abraham, heme aquí, ofréceme a tu hijo, ese que amas, tu único hijo. No le dice por qué, para qué, no, hazlo. Hazlo. Entonces, la demanda de Dios tiene una sola respuesta, o debiera tener una sola respuesta por parte de aquellos que recibimos esa orden, y es obedecerla. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra confianza? Que Dios nunca nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Dios sabía que Abraham lo iba a hacer, que lo podía hacer. Él no estaba apostando a Abraham, como tampoco estaba apostando a Job. No es que Dios le dijo o se sorprendió, o respiro, menos mal que Job no quedé mal. No. Recuerden que la Biblia está llena de antropomorfismo.
que es una forma que tiene Dios de acercarse a nosotros. ¿Cómo un Dios todopoderoso, infinito, pudiera darse a conocer a nosotros o podernos nosotros entender si no fuera usando antropomorfismo? Entonces Dios dice que Dios se alegra. Yo no sé cómo es la alegría de Dios, pero seguramente no es como la alegría que tengo yo, o sí, no lo sé. Pero el antropomorfismo implica el hecho de que Dios acerca o nos acerca a Él. Ya no nos puede hablar como lo que no somos, ya como lo que no somos. Entonces dice, te mando, y dice que las pondrás en tu corazón. Recuerden que en la mentalidad hebrea, la palabra corazón, que es lev, significa la totalidad. Mente, pensamientos y acción. Es como cuando en la Biblia también dice, oye Israel. No es solamente pon atención, sino que eso también lleva la connotación de orden, ¿ya? Josué 1, 7 y 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya. ¿Tiene todo, Josué? Vamos por parte. Primera parte. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Primero, aquí dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa eso? Que para hacer la voluntad de Dios se requiere esfuerzo y valentía. No es mágico, ¿ya? Es difícil, pero entendiendo no como nosotros pensamos que es lo difícil, ¿ya? Es difícil porque tenemos que luchar antes que con el entorno, con nosotros mismos, con nuestra propia pereza, con nuestra propia falta de disciplina, con nuestra propia falta de convicción. Antes de poner al mundo como excusa de la dificultad, esa dificultad comienza con nosotros. Con la pereza para estudiar la Escritura, con la pereza para orar, con la pereza para estar, con la pereza para todo. La falta de disciplina. Si hay algo que la iglesia carece el día de hoy, y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a la iglesia en general, es disciplina. La indisciplina. Lo que caracteriza al cristiano promedio es la intermitencia. La intermitencia. La intermitencia para orar, la intermitencia para estudiar, la intermitencia para dar, la intermitencia para participar, la intermitencia para venir, la intermitencia para todo. La intermitencia para servir. En todo orden de cosas. No lo estoy diciendo como una crítica, es solamente un diagnóstico. Y cada uno de nosotros sabe exactamente dónde le aprieta el zapato, por decirlo de alguna manera. O la chala para las niñas ahora en el verano. Por si nos ven en otro hemisferio. Pero cada uno de nosotros sabe qué es lo que... Y si hacemos un análisis así, pero pues somero, de nosotros mismos, seguramente el resultado, y si somos re benignos, va a ser indisciplinado. Puede que seamos redisciplinados por un montón de cosas. Pero para las cosas espirituales no sé por qué existe esa idea implantada en el inconsciente colectivo del cristiano promedio de que las cuestiones espirituales son sinónimo de místico. Es como que ojalá existiera una cuestión en el valle, ¿no es cierto?, donde uno se pudiera acostar abajo de una pirámide de Biblia y cargarse de buenas vibras y de espíritu y toda esa cosa estaría lleno. Pero la receta es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a esforzar en la palabra de Dios, Satanás se empieza a engrifar, pero se engrifa hasta donde Dios le permite engrifarse. Si nadie se manda solo aquí, así que tengo confianza en Dios. Pero se va a engrifar y va a empezar a provocar cierto grado de resistencia. ¿Para qué? Para que mis músculos espirituales comiencen a desarrollarse. Comiencen a desarrollarse, comiencen a usarse. La mayoría de los cristianos, ¿vieron ustedes la película Matrix?
Ya, cuando le sacan la cuestión, no podía ni abrir la boca, nunca había usado sus músculos. Así están los cristianos. Con todos los músculos atrofiados. Hay que empezar a usarlo, moverlo, hacer gesticulación. Porque, o no, estoy hablando mentira. Eso es el diagnóstico mío, nuestro, del cual tenemos que salir. Pero también dice, esfuérzate, sé valiente, sigue. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No solamente las partes donde Dios habla de bendiciones, sino que también donde habla de deberes, donde habla de... Y por cierto, donde habla de bendiciones también. Continúa. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de ella. Todo absolutamente claro y práctico. No te apartes de ella. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y recuerden que cuando la Biblia habla de prosperidad, no está hablando solamente o casi no habla de la prosperidad material, porque la prosperidad material va a ser siempre una consecuencia de la prosperidad espiritual. Porque la prosperidad espiritual va a darnos una satisfacción material con lo que tengamos. Cuando Pablo dice he aprendido a estar contento con poco o con mucho, es porque tiene prosperidad espiritual. La gente que no tiene prosperidad espiritual nunca jamás va a estar conforme con nada, porque en nuestra naturaleza humana el ojo nunca se cansa de mirar, nunca jamás. Puedes ir a 500.000 liquidaciones y en todas tus ojos y vas a ver lo mismo, pero lo ves, y nunca va a ser suficiente, porque no hay prosperidad espiritual. Porque cuando no hay prosperidad espiritual, la gente se vuelve consumista. ¿Qué es el consumismo? Una desesperación por tapar un hoyo que no se puede tapar más que con el Espíritu Santo. Pero si los cristianos nos desviamos del camino, como dice ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en la misma situación. Entonces esto no se trata de que no vayas a una liquidación y que no te guste algo y te vayas a comprar una cosa, no. Pero disfrutar de las cosas. Porque es cierto, a veces, como esa novela que van a dar ahora, Si yo fuera rico, pero no cambiarían mucho las cosas. Cambiarían en ciertos sentidos, pero si no hay prosperidad espiritual, la soledad, el fracaso, la desidia. Si no, los millonarios no se suicidarían. La tasa de suicidio, por lo menos en Estados Unidos, es 20-1 de gente pobre con gente millonaria. Los pobres mueren en otras circunstancias, pero los que se suicidan con sobredosis de drogas no son los pobres. No son los pobres. Entonces, serás prosperado implica, partiendo como hijos de Dios, que somos prosperados en lo espiritual. El apóstol Juan dice, yo quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Entonces, así como prospera tu alma está así. Entonces, lo que suceda en el otro lado, vas a poder tú y yo disfrutarlo sin duda alguna. La autoridad en el Antiguo Testamento. La autoridad de la palabra en la vida de Jesús. En la vida de Jesús. Porque cuando Jesús estuvo acá, Él se sujetó a la palabra. Él es la palabra. En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ese es Jesús. Aquel verbo, aquella palabra se hizo hombre. Pero Él, cuando viene a este planeta como ser humano y se hace uno de nosotros, Él se sujeta a la palabra. ¿Por qué? Porque la meta del pueblo de Dios es ser semejante a Cristo. Él es el modelo, es el protótokos, como dice en el griego, la palabra protótokos, que significa el prototipo, el molde. Juan 5, 19 y 30. No 19 al 30. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él se sujetó al Padre. Nosotros nos sujetamos al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que ve al Hijo ve al Padre. El que me ve a mí, dijo Jesús a sus discípulos, ha visto al Padre. El apóstol le dice, muéstranos al Padre. Felipe, he estado contigo ¿cuánto tiempo? El que me ve a mí ve al Padre. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, pero el Señor de la iglesia es Jesús, la cabeza de la iglesia es Jesús, el Espíritu Santo nos guía a Jesús y Jesús intercede por nosotros ante el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión. Y los tres concuerdan. ¿Y cómo sabemos que concuerdan? Porque los tres convergen en la Escritura. En la Escritura. Por eso cuando la gente dice, no, es que tú tienes que dejar que el Espíritu, la libertad del Espíritu, no, el Espíritu se autolimita a la libertad de la palabra. Jesús dice, yo no hago nada que el Padre no me mandó a hacer. Las palabras que yo hablo no son mías, son las que el Padre me dio. No voy a decir ni hacer nada que no esté determinado por el Padre. Entonces, cuando se habla de la libertad del Espíritu Santo y cada cual hace lo que le da la gana, eso es una diarrea mental o una locura o un endemoniado, pero no es de Dios. No es de Dios. Porque tiene que estar sujeto a la Escritura. El Espíritu Santo no va a mandar a hacer nada que la Escritura no dice, ya lo hemos dicho, ya vamos a llegar ahí más adelante. Si el Espíritu Santo no se puede contradecir, porque si el Espíritu Santo te inspira a ti y comienza a hablar perfectamente un idioma que ni siquiera tú conoces y tú no lo sabes, y Jorge de repente empieza a traducir eso, y la gente que está acá, que habla ese idioma, empieza a darse cuenta de eso y se arrepiente, se logró el objetivo. Y tú después vayas a salir de ese trance y vas a decir, ¿y qué dije? Pero ellos van a haberse convertido. Por lo tanto, que si hay cualquier otra cuestión y se aparece 1, 2, 3 y vamos en el quinto, ya la cosa se descalabró y el Espíritu Santo ya no está ahí. O nunca fue el Espíritu. De eso se trata. El Espíritu se sujeta a la palabra de Dios. Dios se sujeta a la palabra del Padre. El Espíritu no se manda solo. Jesús no se mandaba solo. Ambos estaban sujetos al Padre. Siendo Dios, se despojó para que nosotros fuéramos, Él fuera nuestro prototipo. Eso es hacia donde apunta nuestra vida. Un ser humano sujeto a Dios. Así se debe ver. Esta es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Y la única manera de saber que estamos en toda verdad es si concuerda con la Escritura. Punto. Juan 12, 44, 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está, ¿no es cierto? Yo no hablo nada que el Padre no me da. Por eso es que cuando se le aparece Satanás a Jesús y lo empieza a tentar, Jesús no empieza a inventar. Jesús empieza a citar lo que el Padre le dio. Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Deuteronomio 8. Punto. Está en la cruz, Salmo 127, está acá, dice esto, como dice la Escritura, cuando se encuentra ya resucitado con los discípulos que iban camino de Emaús, les empieza a citar toda la Escritura y los pasea por la Escritura, todo lo que se tenía que cumplir de él. No inventa nada,
Siempre la Escritura. Jesús sujeto a la Escritura. Los apóstoles comienzan su predicación, Éxodo completo, Números, Deuteronomio, Isaías, el apóstol Pedro, todo eso, Esteban, todo, la palabra. Era la revelación que ellos tenían en ese momento. Ellos estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el anuncio del Mesías, el Nuevo Testamento es la consumación de la obra del Mesías. Por lo tanto, hay una concordancia total entre ambos testamentos. Esa es una de las maravillas de la Escritura, de las cosas sobrenaturales, que algo escrito durante 1500 años por 40 autores distintos, en distintos continentes, de distintos lugares, con distintas actividades, separados por siglos, tengan un solo hilo conductor. Y nosotros podamos leer Jonás y encontrar los mismos principios que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que son figura de Cristo. Podemos ver la teofanía de Jesús apareciéndose a a Manoa y a su esposa. El mismo Dios que se le apareció a ellos, el mismo Dios que estaba en la cruz, el Hijo. Entonces todo eso es la Escritura. Por eso es que Jesús dice: yo no digo nada que el Padre no haya dicho. O sea, no me salgo de su autoridad. No vengo a decir lo que yo tengo que decir, vengo a decir lo que el Padre me dio a decir. Y tú dices: ¿cómo si Él es Dios? Sí, pero Él es Dios que se encarnó. Siendo en forma de Dios, no quiso ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Para qué? Para vivir una vida sujeta al Padre y ser el ejemplo y el modelo de todos aquellos que seríamos salvados por todos los siglos de cómo debe vivir un hijo de Dios. ¿Ya? Hebreos 5, 7 al 10. Este es uno de los pasajes más impactantes para mí. Siempre digo lo mismo, todos son impactantes, pero este en verdad es uno de los más impactantes. Porque es contradictorio, por lo menos en mi mente. Por favor, búsquenlo todo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos por partes. Cristo en los días de su carne, o sea, cuando era uno como nosotros, sin pecado, pero como nosotros. La Escritura dice: tentado en todo, pero nunca cometió pecado. No era una teofanía, era el Dios Hijo hecho ser humano, como nosotros. Por lo tanto, ahí estamos nosotros. ¿Qué pasó con Él? Fíjense lo que dice. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahí viene lo que en mi mente puede sonar contradictorio, porque Él nunca dejó de ser Dios. Dios rogando a Dios. Si Dios, hecho hombre, ruega a Dios porque necesita de Dios Padre, ¿cuánto más nosotros? Jesús nunca dejó de ser Dios, siempre fue deidad. Y Él dice que rogó al Padre con lágrimas, con súplicas, al que podía salvarlo de la muerte. Esta escena con seguridad nos habla del Getsemaní. Y sabemos que la aflicción de Jesús no era solamente, o no era casi, su dolor físico, que ya es mucho decir, sino que era la inexperiencia, el trance nunca jamás vivido en toda la eternidad pasada de separarse del Padre. Algo que nosotros no podemos entender jamás porque nacimos separados del Padre. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza de Jesús era lo contrario, nunca separado del Padre. Y Él sabía que para poder cargar con todo nuestro pecado iba a ocurrir esa separación porque Dios no tiene comunión con el pecado.
Dios no tiene comunión con el pecado. Y Él entonces ruega al que le podía salvar de esto. Continúa. Fue oído a causa de su temor reverente. Pausa. ¿Fue oído porque era el Hijo de Dios? No, a causa de su temor reverente. Eso es lo que nos falta a nosotros. Por eso es que nuestras oraciones son huecas. Suenan, no tienen fondo. Porque no tenemos un temor reverente. Porque muchas veces hacemos lo que se nos viene en gana en lo espiritual. Si tengo tiempo voy, si me sobra doy, si alcanzo sirvo. Esa es la realidad. Y estoy hablando a los que permanentemente estamos aquí. ¿Qué hablar de los que nunca están aquí? Entonces, nuestra iglesia, tú, yo como cristianos, tenemos que subir el estándar. Esto no tiene que enojarnos, esto tiene que motivarnos. Porque la realidad es esa. Por eso es que comenzamos el estudio o la parte del estudio de la autoridad con la cultura, porque la cultura es así. La cultura es así. Si quiero lo hago, no quiero no lo hago, si por último me voy, ya no estoy ni ahí, todas estas cosas así. Y eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual. Y no puede ser así porque Él nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. Nos imputó una justicia que no merecíamos. Nos salvó del infierno. Por eso es que quiero en mi corazón y el deseo de mi corazón hacia todos nosotros y hacia todos los cristianos de esta ciudad, de este mundo, es que todo lo que hagamos, lo hagamos por gratitud a Dios. Que nuestro corazón se derrame por gratitud a Él, porque nunca alcanzaremos a agradecerle ni en un 0,0001% todo lo que Él se merece. Pero que nuestro deseo de hacer las cosas sea. Por eso es que es tan aberrante cuando se trata de forzar a la gente, como dice Primera de Pedro, ¿no es cierto? Y le dice a los pastores que nunca se enseñoreen del rebaño, que nunca lo obliguen, que nunca se aprovechen y que lo hagan con un corazón presto, un corazón de gratitud. Y entonces cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que relacionarnos como lo hacía Jesús, con temor reverente. Fue oído. Y aquí viene otra cosa sorprendente. Y aunque era hijo, por lo que padeció. Y aunque era hijo, recién nombré ahí, pero no fue escuchado por ser hijo, fue escuchado, dice, por temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, fue oído, pero su destino no fue cambiado. No fue cambiado. Y entonces, ¿qué es lo que aprendió ahí? Obediencia. Porque la obediencia, mis queridos hermanos, no se aprende cuando nosotros hacemos lo que nos gusta hacer. La obediencia se aprende cuando hacemos lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Y eso nos habla de una disciplina que los cristianos necesitamos. Y aunque no entendamos lo que Dios dice o lo que Dios manda, aunque es cada vez menos así, pero aunque no lo entendamos, aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, obedecemos por quién es Él. Solamente por quién es Él. Hay veces, y espero que siempre obedezcamos por gratitud, pero a veces vamos a obedecer solamente por quién es Él. Nada más. Abraham no obedeció seguramente con gozo cuando llevaba a Isaac, pero obedeció por quién es Dios. La palabra para Dios que se usa de santidad de Dios es la palabra kavod. Kavod significa peso, pesado. ¿No es cierto? Y se está refiriendo al peso que Dios tiene en nuestra vida. Es como cuando uno dice, esta persona pesa menos que un paquete de cabrita, eso está refiriendo. Bueno, Dios pesa infinitos paquetes de todos los metales pesados, es pesado, Él tiene todo el peso, toda la autoridad por quien Él es. Y no solamente tiene toda esa autoridad, sino que es toda integridad. En Él no hay sombra de varianza. Él no miente, el hombre miente. Ese es el principio de la autoridad. Ese es el principio de la autoridad. Y por solamente eso nosotros debiéramos obedecerle a Dios. ¿Por quién es Él? Pero Él quiere que lo obedezcamos por gratitud. A veces vamos a obedecerlo por quién es Él.
Y ahí cobran mucha fuerza las palabras del centurión. Yo sé lo que es la autoridad. Cuando alguien que está por sobre de mí me dice, anda para allá, voy para allá. Ahora, si yo le digo a alguien que está bajo mi autoridad, anda para allá, tiene que ir para allá. ¿Por qué? Porque yo aprendo autoridad a ser, ¿no es cierto?, regido por la autoridad, y eso me da la capacidad de tener autoridad. En el ejército se enseña siempre, estoy dando un ejemplo mundano, ¿no es cierto?, pero en el ejército se enseña que nosotros respetamos el rango, no a la persona. La persona se tiene que ganar nuestro respeto. Pero si una persona, yo puedo tener un capitán, y ese capitán puede ser la peor persona, pero es el capitán. Y si yo soy un teniente, y él me dice, ve para allá, por el rango que él tiene, yo tengo que obedecer. Ahora, si es buena persona y esta cosa, es otra cosa. Pero no necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque está, ¿no es cierto?, revestido de una autoridad. A los cristianos nos falta eso. Dios tiene todas las estrellas del universo y más. Por lo tanto, si Él hace así, habría que hacer así. Nada más. Nada más. Esa es la invitación, hermano. La autoridad finalmente en la iglesia. Veamos. Hechos 17, 10 al 11. La iglesia estamos bajo la autoridad de Dios. Él es la cabeza. Recuerdan Efesios, ¿no es cierto? Para que todos crezcamos en la verdad y todos crezcamos hacia la cabeza que es Cristo, del cual está todo sujeto a la coyuntura y todo lo demás. Hechos 7. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así como Jesús estuvo sujeto a lo que Dios dijo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, que era la autoridad que tenía Josué, que leímos recién. Josué tenía solamente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ya? ¿Qué autoridad tenía Juan? Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué autoridad tiene ahora la iglesia? Todo el Antiguo Testamento. Se está escribiendo el Nuevo Testamento. Y estos hermanos reciben la predicación del famoso apóstol Pablo, que a esa altura ya era famoso, en el sentido de que lo conocía todo el mundo y ya no estaba la sospecha de que fuera un infiltrado del Sanedrín. Sin embargo, los hermanos de Berea nos dan el ejemplo que es clásico, pero es absolutamente vigente siempre, que es comprobar con la Escritura la enseñanza que se está dando. Y esa es la importancia de estudiar toda la Escritura. Y cuando estudiamos un tema, como por ejemplo, ahora estamos estudiando la autoridad de la Escritura, tenemos que pasear por el Antiguo Testamento, por Jesús, por el Nuevo Testamento, siempre así, siempre así. O cuando queremos estudiar sistemáticamente, ¿no es cierto?, y expositivamente, tomamos un libro completo. Y desde ese libro vamos aprendiendo pasaje por pasaje. Pero una mala forma de enseñar la Biblia es decir, el día de hoy vamos a ver qué nos dice el Señor. Más, ¿qué dice? Cerca de tu boca está la palabra. Y de ahí se largan a hablar y hablar, ¿no es cierto? Y después la gente se va para allá y cuentan historia y todo. No es así como se enseña la palabra. La palabra de Dios tiene que tener un contexto, un texto dentro de un contexto. Tiene que tener lo que vamos a ver más adelante, tiene que tener una concordancia en el pensamiento a lo largo de toda la Escritura. Tiene que concordar lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús en los Evangelios. ¿Me entienden? Eso es estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los bereanos. Revisaban la Escritura, revisaban la doctrina. Vean los discursos.
Cuando Jesús, repitiendo el tema de los dos hermanos que iban camino de Emaús, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que partiendo de ahí, dice que los llevó por toda la Escritura y los profetas, o sea, por toda la Tanaj, que se llama, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento les demostró que Él era el Mesías. No les citó una cosa en particular, no, todo el tema. La predicación de Pedro, 30 y tantos versículos, todos mostrando esto. La predicación de Esteban, 50 versículos, hablando hasta llegar a explicar todo el consejo de Dios. Pablo dice después en el 20:27, Hechos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ya? No solamente las partes que quiero, no como un menú, ay, que voy a dejar de lado esto. Hasta las genealogías, tienes que leer la genealogía, los 3 primeros capítulos, tienes que leer el capítulo de Mateo, tienes que leer Génesis 10, la tabla de las naciones, para que sepas de dónde viene esto, porque ahí te explica todo de dónde venimos, el origen de todas las razas humanas, de todo. De todo. Al punto que hasta la ciencia ha comprobado y ha usado la tabla de las naciones de Génesis 10 para determinar los estudios genéticos. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso, ¿no es cierto? Procuremos presentarnos siempre a Dios como obreros aprobados. ¿Y cómo es que salimos aprobados? Que usamos bien la palabra de verdad. Por lo tanto, para usar bien la palabra de verdad, tengo que conocerla. Y usarla bien. No solo saberla. Usarla implica saberla. Pero saberla no implica usarla. Yo sé que muchos sabemos mucho más de lo que hacemos. Sabemos mucho más de lo que usamos la Escritura. Y ese desequilibrio es el que tenemos, o en ese desequilibrio tenemos que trabajar. Y espero que todos roguemos con lágrimas al que puede sacarnos de ese desequilibrio, que es el Señor. En esa dirección debiera ir siempre nuestra oración, mayoritariamente. Por supuesto que hay espacio para las necesidades, para situaciones difíciles, para situaciones, para tragedias que nos puedan suceder en la vida. Claro que sí. Pero la constante debe ser esto otro. La construcción de nuestra madurez espiritual para asemejarnos cada vez más a Cristo. ¿Ya? Bien, los otros pasajes, bueno, segunda de Pedro nos habla de la palabra de Dios por sobre las experiencias, que ya lo hemos tratado largamente también y lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de la concordancia de la Escritura, principalmente para saber que las experiencias, por reales, por placenteras, por especiales o espectaculares que puedan ser, no constituyen autoridad alguna en la vida del cristiano. ¿Ya? No estoy diciendo que sean falsas, simplemente estoy diciendo que no constituyen autoridad alguna. Y Pedro dice en este pasaje, nosotros fuimos testigos oculares de la ¿cómo se dice? Transfiguración. Esa es la transfiguración de Jesús. Y estábamos tan choqueados que yo le dije al Señor, ¿qué tal si hacemos 3 cabañitas acá para que...? Pero tenemos la palabra más segura, dice. Más segura que eso. ¿Ya? Bien. Antes de orar, ahora que viene bajando mi hermano Cristian, ¿alguna pregunta? Eso. Bien. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? Jaime, ¿puedes orar tú? Señor, te damos gracias en esta tarde por la palabra que hemos recibido, por poder aprender cada día más de cómo escudriñar en tu palabra
y cómo hacerla más viva en nuestro diario vivir. Te damos gracias por las enseñanzas del Pastor Carlos y por poder compartir con los hermanos esta tarde junto a nuestra familia. Amén. Amén, Señor.